Vaquita. La población venezolana festejaba en el año 1958 por la esperanza de que se idearan nuevos esquemas políticos, diferentes al del modelo opresivo y dictatorial del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, quien oprimió violentamente al pueblo, pero que al fin había culminado. Sin embargo, el pueblo no sospechaba las intenciones reales que motivaron a los grupos partidistas de AD, URD, COPEI, quienes se hacían llamar demócratas. Estos grupos políticos tramaban a puertas cerradas el rumbo que tomaría el país para sus propias aspiraciones personales. La Segunda Guerra Mundial termina en el año 45. Durante ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue el primer país productor y exportador de petróleo del mundo. Eso significa que era un país de vital importancia para la reconstrucción del capitalismo mundial. Porque como ustedes bien lo saben, el general petróleo es el que mueve todos los escenarios industriales, políticos, sociales, etc., ¿no? Y cada día se hace una energía más insustituible porque es una energía más barata que todas las otras que existen. De tal manera que terminada la guerra en el año 45 y los Estados Unidos salieron muy gananciosos de esa guerra, durante el lapso que duró la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, en América Latina los niveles de exportaciones fueron pocos y los niveles de importaciones también fueron pocos producto de la guerra. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez facilitó la política económica estadounidense en Venezuela, ya que esta nación tenía intereses puestos sobre las riquezas de Latinoamérica. Al cesar la gestión de este dictador, el pueblo cierne sus esperanzas de un nuevo modelo económico, político y social que los encaminaría al desarrollo de la nación. Concluida la guerra en el año 45, los Estados Unidos comienzan a promover el establecimiento de una serie de instituciones que le permitieran a ellos tener información más exacta de todas las riquezas de América Latina. Betancourt, durante su campaña electoral, prometió enrumbar al país hacia la vía democrática, donde prevaleciera la justicia, las reivindicaciones sociales e igualdad. Como figura propagandística, utilizó la de un campesino. Este era conocido como Juan Bimba, quien se expresaba con la consigna "por una Venezuela libre y los venezolanos". Una vez que llega Betancourt al gobierno, suspende las garantías y concreta el pacto de Punto Fijo, en el que se acuerda excluir a la izquierda venezolana y a Cuba, ligándose así a la burguesía nacional y a Estados Unidos. Porque en Miraflores goberné para todos los venezolanos. Los millonarios estaban ahí. Y si eran justas sus pedimentos se les complacían. Pero mi corazón y mi conciencia estaban siempre con los pobres de Venezuela. Entonces van creando, por ejemplo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado militar, van creando tratados económicos, fundan y establecen el Fondo Monetario Internacional, fundan y establecen el Banco Mundial, es decir, una suerte de instituciones a través de las cuales ellos podrían saber cómo invertir en América Latina, en qué área invertir en América Latina y dónde de esas áreas la ganancia era más rápida. El Fondo Monetario y el Banco Mundial venían a garantizar las inversiones de los Estados Unidos en América Latina. Pero entre los años 40 hasta los años 60, los Estados Unidos impusieron numerosas dictaduras en América Latina. Fueron tantas las dictaduras que impusieron que muy pocos países no quedaron bajo la órbita de dictaduras impuestas por los Estados Unidos. En el año 58, como ustedes también deben saberlo, cae la dictadura de Pérez Jiménez. Y entonces se abre una expectativa, no solamente en Venezuela, sino sucesivamente en otros países de América Latina, de orientarse por la vía de las democracias burguesas representativas. Los jóvenes revolucionarios de la época comenzaron a rechazar la gestión de Betancourt, porque este no cumplía con las promesas ofrecidas durante su campaña electoral, pues cada día se alienaba más a los grupos sociales de la élite conservadora, sin tomar en cuenta los proyectos políticos de izquierda. Esto trajo como consecuencia la primera división de Acción Democrática. Así nace la nueva tolda política conocida como MIR,
Movimiento Revolucionario de Izquierda. La caída de la dictadura de Pérez Jiménez le abre las puertas a Acción Democrática. Rómulo Betancourt llega al gobierno inicialmente con una imagen de que podía ser una especie de hombre de izquierda, una suerte de medio comunista, porque Betancourt en sus años más o menos de juventud, por allá los años 30, 40, 45, estuvo muy comprometido y muy cerca de muchos partidos comunistas en América Latina. Por ejemplo, Betancourt ayudó a montar el Partido Comunista de Costa Rica, el Partido Comunista de México, el Partido Comunista de Cuba y el Partido Comunista del Perú. De tal manera que Betancourt aparecía como un hombre más o menos para la burguesía nacional y para el imperialismo, como un hombre de ala izquierda. El nuevo riquismo derrochador y rastacuero desaparecerá de las costumbres oficiales. Lo ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado. Y junto con todo ello, con mano firme, sin temblor en el pulso, ni vacilación en la empresa moralizadora, se castigará sin contemplaciones los delitos del peculado, del tráfico de influencias. Cuando Betancourt llega, después de la caída de Pérez Jiménez en el año 58, enero del 58, el 31 de octubre, si mal no recuerdo, el 31 de octubre de ese año 58, se firma o se acuerda lo que se llama el Pacto de Punto Fijo. Se llama Pacto de Punto Fijo porque fue hecho en la casa de Caldera, que se llamaba Punto Fijo, en Caracas. Y ahí se reúnen Caldera, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Jovito Villar. Pero este acuerdo, es bueno decirlo, ya lo habían hecho ellos en Nueva York. Es decir, la caída de Pérez Jiménez fue convenida con el imperialismo norteamericano. De tal manera que incluso la CIA venía realizando un estudio de qué pasaría en Venezuela a la caída de Pérez Jiménez, hacia dónde se inclinaría la mayoría de la población de Venezuela. Y eso se llamó el Plan Camelot. El Plan Camelot. Ese Plan Camelot fue lo que dio apertura a la creación de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Sobre eso hay muchas máquinas, que se ha dicho de que el inicio de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela tiene que ver con esa instancia de la CIA. A 3 años de la gestión de Betancourt, exactamente en el año 1962, fue el momento más intenso de la crisis del betancurismo y del puntofijismo. Para este año acontecieron las dos grandes rebeliones, como la de Carúpano llamada Carupanazo y la de Puerto Cabello denominada el Porteñazo. En esta última participaron el capitán Víctor Hugo Morales, el infante Alberto Leal, entre otros. Por otro lado, la comunidad estudiantil adversa al gobierno se movilizó por las calles con el propósito de exigir una verdadera libertad, democracia y justicia social. Para ese tiempo, los medios de comunicación eran manipulados a favor del movimiento betancurista e incluso fueron utilizados para dividir a la izquierda. Todo esto influía en Venezuela, en nosotros también. Recuerda que el 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana. Esto fue también otra, hecatombe de terror tanto para las oligarquías como para el Departamento de Estado. Y una influencia grandísima que se extendió hacia Venezuela, concretamente en las juventudes, en los estudiantes, en los intelectuales, en los trabajadores. Los estudiantes en aquella época estábamos todos en la onda de la izquierda. O sea, la mayoría de la juventud venezolana se había ido con la juventud del MIR. Entonces el MIR era un partido eminentemente joven que tenía mucha presencia, sobre todo en el movimiento estudiantil. La Federación de Centros Universitarios de la UCB y de la Universidad de Carabobo era controlado por la izquierda, y entonces bueno, había mucha presencia del movimiento estudiantil. Y por eso fue que los estudiantes nos quedamos allí, todos. Entre los sublevados del plan de operación se encontraban varios miembros militares de la Marina, Aviación, Ejército y Guardia Nacional, quienes compartían el mismo ideal revolucionario, aunque cabe resaltar que muchos se acobardaron al momento del alzamiento.
Para el periodo presidencial de Betancur se estrenaba la democracia representativa. Este era un gran gobierno alejado de las clases populares, beneficiando al sector económico y extranjero. En el 62, como ustedes saben, se estaba estrenando casi la democracia representativa. Y por supuesto, ya cuando comienza Betancur a desarrollar un gobierno muy alejado de los sectores populares, porque básicamente beneficiaba al sector económico y al sector extranjero, por supuesto que las inquietudes, la sensibilidad social que ya uno tenía, más indiscutiblemente los contactos que uno había tenido en bachillerato, porque en esa época se era muy combativo en bachillerato, porque se venía desde las luchas contra Pérez Jiménez. Para el mes de mayo de 1962 se alzó un grupo de infantes de marina en la ciudad de Carúpano, quienes fueron trasladados a la ciudad de Puerto Cabello, donde se planificaba otro alzamiento contra el gobierno. No voy a narrarles cuestiones previas que yo tuve, sino una vez instalado en Puerto Cabello, torpemente el gobierno, porque se había producido inicialmente o previamente el alzamiento de Carúpano, el Carupanazo, traslada a, sobre todo, los infantes de marina y algunos suboficiales a Puerto Cabello. Y quienes estábamos comprometidos ya en la conspiración, que éramos 12 oficiales jóvenes, repito, 12 oficiales jóvenes, que promediábamos 25 años. Y promediábamos a lo sumo la jerarquía de teniente fragata ya, y hacia abajo que era subteniente o alférez de navío. Lo recibimos, yo fui uno que en el muelle lo recibí, y por supuesto aquella gente iba atemorizada, iba sancionada, y allí entonces los motivamos, y por supuesto ya los enrolamos también en la conspiración. Está ahí en Puerto Cabello con la participación de la Infantería de Marina y la participación de sectores de la izquierda venezolana. Allí estaban dirigentes del MIR, habían dirigentes del Partido Comunista, que estuvieron primero organizando el movimiento hasta que se produce el alzamiento militar. El alzamiento militar es dirigido por el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, quien es el cabecilla. En aquel momento el destructor Nueva Esparta, que se encontraba en la base naval de Puerto Cabello, estaba en el dique, y lamentablemente a nadie se le ocurrió echarle agua al dique para que el buque pudiera flotar. Y entonces el buque nunca estuvo a favor de los alzados. A las 5:30 ya la aviación estaba coheteando al Fortín Solano. Y como no tenía mucha puntería, esos cohetes todos iban hacia el barrio del Fortín. Y allí fue una masacre horrible con esa gente. Y para que ustedes lo sepan, en el Fortín habían nada más que 2 infantes de marina de guardia. Eso era todo lo que había en el Fortín. Y por supuesto, estos 2 muchachos salvaron la vida, porque recuérdense que las paredes del Fortín Solano tienen por lo menos 80 centímetros de diámetro. Los sublevados utilizaron varios lugares como puntos estratégicos de línea principal de resistencia, entre ellas el cementerio, la alcantarilla y la playa. A partir de las 8 de la mañana, una vez que se realiza el encuentro, inicia el avance de las fuerzas afectas al gobierno. Nos encontramos en la ciudad de Puerto Cabello, específicamente en el sector de la alcantarilla, lo que pudo haber sido el más trágico del teatro de los acontecimientos para el movimiento del porteñazo. Específicamente dije aquí en la alcantarilla porque, como ustedes podrán ver en las fotografías, se encuentra el padre Padilla, capellán de la base naval, en el momento que está recogiendo a uno de los heridos. Esto sucedió horas después de que entraran los tanques, sacaban a la alcantarilla y fueran bloqueados precisamente por una granada al primero de los tanques. Se la dejaron caer en la parte interna, lo cual ocasionó que el grupo de tanques colapsara su avanzada. Pues bien, cuando comienzan a avanzar, antes de llegar a la alcantarilla, unos 40-50 metros, hubo la buena suerte que uno de la gente nuestra, un efectivo nuestro, le metió por
la parte de arriba al tanque una granada antitanque y explotó el tanque y allí se quedó el tanque. Al quedarse el tanque ahí, bloqueó la avanzada. Pero además, todo el personal que acompañaba a ese tanque quedó en el sitio. Pero entonces, eso allí impidió el avance. Por supuesto, ellos neutralizaron los disparos y las granadas de arriba con cañonazos o con ametralladoras en ese sector de la alcantarilla y comenzaron a avanzar personal progresivamente y por supuesto disparando ametralladoras y también disparando fusiles. Existen dudas del tiempo real en que fue capturada la foto del capellán Luis María Padilla, rescatando un soldado abatido en la calle La Alcantarilla. Esta imagen fue capturada por el fotógrafo de guerra Héctor Rondón. Fíjense ustedes, y aquí me voy a referir a la famosa fotografía del padre, que en toda la esquina de la alcantarilla teníamos nosotros al maestre, un suboficial de la Marina, no recuerdo el nombre ahora, pero después que me acuerdo. A él se le trancó la banda de la ametralladora en toda la esquina y la aló fuertemente. Y llegó un momento en que por supuesto la desprendió, pero como él estaba en toda la esquina sería norte de la alcantarilla, cuando la aló se fue hacia el otro extremo. No recuerdo cómo se llama el maestre. Y a él le cosieron el cuerpo como 30, 40 disparos. Y eso fue un momento nada más. Era que ahí nadie podía acercarse porque aquello era fuego nutrido de quienes atacaban y quienes defendían. Bueno, por supuesto, ¿qué hizo la fuerza atacante? Lo que debieron hacer al principio, envolvieron por los flancos. Se metieron por el cementerio, para eso por supuesto se metieron por la sorpresa. Allí también teníamos algún personal que lógicamente fue aniquilado por ellos. Entonces se metieron por el cementerio porque estaban siendo atacados también por una posición que teníamos en el Seguro Social, con una ametralladora. Y luego por la playa. Pero no penetraron por la alcantarilla porque no podían, porque el tanque estaba allí. Además le producían bastantes bajas. Y la parte nuestra estaba allí, fortaleza. Entonces, no es explicable de que el padre estuviera recogiendo gente. Lo que pasa es una cosa. Mire, yo fui preso en el cuartel de bomberos, como a las 6 de la tarde. Y después de haber recogido un bojote de infantes y de marineros que estaban combatiendo, ya no había nada que hacer. Y a esa hora, un cuerpo que cumplió una función maravillosa fueron los bomberos. Los bomberos andaban en esas camionetas picó que tienen ellos recogiendo cadáveres y recogiendo heridos. Pero por supuesto sin meterse en las zonas álgidas. Y todavía a las 6 de la tarde los bomberos no podían entrar a la alcantarilla. Yo estaba en el cuartel de bomberos y ahí me hicieron preso y me entregué ahí. La orden que tenían las tropas de betancuristas de aplastar el movimiento era muy claro. Por ejemplo, lo que sucedió con el hospital del Seguro Social, un hospital de 4 pisos. El hospital del Seguro Social que iba a tener gente allí, convertirlo en una fortaleza. Al contrario, al hospital del Seguro continuamente estaban llevando sobre todo gente, muertos y heridos. Ahora no sé por qué al comandante de las tropas de allí se le ocurrió que podía ver a la gente disparando. Y el ministro de la Defensa, que era el general Briceño Linares, se le antojó que había que dispararle al hospital de Seguro. Entonces el comandante de las tropas, y tenemos la grabación fue captada aquí en Caracas, el